Ahora sí, pero muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es la Corpo Stream. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde está la hinchada? Qué lindo que es volver a la radio. Y lo que pasa es que se extraña, estamos una vez a la semana, siempre a esta hora, de 16 a 17, con la posibilidad de estar en vivo. Eso está muy bueno, a mí me encanta el vivo, eso de andar grabando y que después cortar esta parte que no me gustó, esas cosas no, muchachos, acá las cosas como son. Vamos al frente con lo bueno, con lo malo, sobre todo con lo bueno. Y bueno, por algo me llamo Fernando Bueno, ¿no? Pero no estoy solo, estoy con Luisito Farina, mi amigo, coequiper. ¿Qué hace Luisito? ¿Cómo andás, Fer? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Qué semanita, ¿no? Tremenda, espectacular. Bien. Qué coloridos que estamos hoy. Y hoy vinimos con mucho color para llamar la atención del otro lado. A ver si se despiertan un poco, muchachos. Para compensar con la persona que vino a visitarnos. Hoy estamos con muchos colores, sí. Y colores intensos. Vayan preparándose porque la conversación también va a ser intensa. Exactamente. Sobre todo por la expertise, por el conocimiento, por la capacidad, por las cualidades, las características, los valores que tiene la persona que vamos a conocer en un rato. Lo que será navegar esa conversación en una emisora donde, como venimos diciendo hace tiempo, en este programa número 19 sobre todo, nos vamos afianzando, asentando cada vez más, con un equipo que nos acompaña del otro lado del vidrio. Lo que pasa es que, bueno, esto es un híbrido. Yo sigo de alguna manera en el mundo tradicional, donde estaba acostumbrado a lo que era la radio. Cuando llegó la virtualidad, empezamos a mixar lo tradicional con lo actual, con la modernidad, que son las redes sociales, el streaming. Y también estamos ahí en esos canales. Estamos en YouTube, en Vorterix Bahía en vivo, ese es uno de los canales en los que nos pueden ver. También estamos en Twitch, otro de los canales virtuales. Exactamente. Creo que lo usan más que nada las generaciones más jóvenes. Y son muchos los usuarios en ese canal de Twitch, que es Vorterix Bahía. Y en el sitio web de la radio nos pueden escuchar en la plataforma online, que está a las 24 horas, por supuesto. La Corpo Stream es el programa que cada semana, que además de ser patrocinado por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, les trae una historia diferente de los que forman parte, componen esa institución con casi 107 años de historia, cumpliéndolo ahí a las puertas. Estamos próximamente en el mes de mayo, el 4 de mayo, para ser más específicos. Así que estamos muy contentos, muy conformes, porque en esa larga historia que tiene la institución hemos podido ayornarnos a los tiempos. Y este espacio, este programa, tiene que ver con el involucrarse con las tendencias, con las nuevas corrientes, con las nuevas generaciones, con las nuevas necesidades, demandas, expectativas, y lo hemos podido lograr a través de la Corpo Stream. En este miércoles 18 de marzo, hasta las 6 de la tarde estaremos, 5 de la tarde, ya me adelanté un poquito, porque nos quedamos cortos siempre. Sí, nos estamos quedando cortos hace rato con el tiempo del programa. Vamos a estar hasta las 17 horas, ¿no es cierto? Digo bien. Con una historia muy particular, una historia femenina, que en un ratito la van a conocer. No sé si querés compartir los números de teléfono, como hacemos habitualmente, para aquel que quiera enviar algún mensaje o llamarnos. Creo que están cubiertos, tapados. ¿Lo puede correr la producción ahí, las sillitas, si Luisito los lee? Digo el WhatsApp, 291-4125-833. Bien. Y el fijo, no lo veo. No llegás a verlo, bueno. 45-33991. Bueno, menos mal que lo dijiste, porque ya está sonando. Tremendo. Bien ahí. Qué poder de impacto que tenés, Luisito, tremendo. Bueno, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No sé si me olvido de algo, si me querés recordar. Repasamos la agenda. No, mañana tenemos una reunión de la gremial empresaria del sudeste bonaerense, todas las cámaras, 14 cámaras del sudeste bonaerense. Y aparte traemos un abogado de la Corpo de Buenos Aires, Jorge, no me acuerdo el apellido. Samuelian, un apellido medio difícil, pero viene a hablar de la reforma laboral, la nueva ley. Una persona que realmente ha trabajado mucho, sabe mucho del tema, y nos va a venir bien poner a tono toda la parte laboral de Bahía Blanca. Perfecto. Además de ello, compartiremos con el resto de los referentes de las cámaras, como bien decías, Luisito, de la región, la realidad económica y social actual, lo relacionado, por supuesto, con lo que nos compete, que es la producción y el consumo. Exacto. Vamos a meter la primera y única pausa que tiene este espacio, pero antes de ir a ese breve corte, no se muevan de ahí, quédense, porque la historia se las recomendamos. Les queremos recordar que hoy no venimos a hablar de empresas,
venimos a hablar de personas, una vez más. Y que las personas son las que hacen posible esto que se llama la Corpo Stream. Dale, vamos. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Ethernet Sistemas presenta su nuevo canal de atención por WhatsApp. Comunicate al 2983 58 56 51. Atenderemos todas tus consultas. En Ethernet estamos siempre conectados. Encontranos como ethernet.oficial en Instagram, Facebook y Telegram. También podés contactarnos en nuestro sitio web www.ethernet.cc. Agenda nuestro WhatsApp 2983 58 56 51. También nuestra línea telefónica gratuita 0800 34 5 37 37. Ethernet Sistemas, siempre conectados. Pasá por Promar y llévate todos los materiales para construir tu hogar, desde ladrillos, hierro y arena hasta las terminaciones. Y financia con las promos bancarias vigentes que tiene Promar de los Bancos Nación, Provincia e Hipotecario, entre otros. Promar, con tu obra de principio a fin. Promar, O'Higgins 644. Mami, ¿por qué este agua es tan rica? Porque es de Aristú Hermanos. ¿Y cómo hacen? En Aristú, el agua se procesa para que todas sus propiedades queden en el punto justo. Y a nosotros nos hace mejor. ¡Claro! Para su hogar, oficina o empresa, Aristú Hermanos le acerca agua natural con la mejor pureza. Avellaneda 1255. Llámenos 452-9452. Aristú Hermanos. Más de 50 años de confianza. Dale, vamos en mi auto. Pará, ¿lo tenés en condiciones? Suban y se van a dar cuenta. ¿Le hiciste el cambio de aceite y filtros? Sí. ¿Y un diagnóstico computarizado? Obvio. ¿Le controlaron el tren delantero y los frenos? Por supuesto. Pero ¿quién es tu mecánico de confianza? Cristian. Claro. Cristian Moreno. Claro, el mejor. Cristian Moreno, servicio mecánico especializado, todas las marcas, nacionales e importados, vehículos de media y alta gama. Cristian Moreno, España 755, teléfono 454-3010. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Esto es la Corpo Stream, el pulso empresarial y digital de Bahía. 16 horas 11 minutos, 16 horas 11 minutos, 28 grados la temperatura en Bahía Blanca, Luisito. Y bueno, llegó el momento, hasta las 5 de la tarde vamos a transitar el espacio de la conversación con nuestra invitada. Y hoy tenemos una invitada con un perfil que ya de entrada, de alguna manera, nos obliga a prestar atención. Porque combina tres mundos que no siempre se cruzan entre sí. Y esos mundos son el lenguaje, la política y el emprendedurismo. Ella es traductora pública en lengua francesa, pero también es alguien que decidió involucrarse en la política, tomar postura, participar en lo público, con lo que ello implica, y además construir sus propios proyectos. Hoy no vamos a hablar solo de lo que hace, sino de quién es, de las decisiones que la trajeron hasta acá, especialmente a la Corpo Stream. Bienvenida a la Corpo Stream, Valeria Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Luis. Bueno, un gusto estar acá y la verdad que he visto los otros programas, que lo veo incluso no en vivo, sino también diferido, y que son muy entretenidos de llevar, y ahora escuchándote en la presentación, la verdad es que hay una muy buena vibra, ¿eh? Me gusta este segmento, esta iniciativa para la corporación. Así que los felicito y muy agradecida de estar acá con ustedes. Qué bueno que lo veas así. No es la primera que lo dice. No. Nos pasó el miércoles pasado. Exactamente. Pero ella lo dice además con una manera de observar donde, si bien es diferente, tiene variables que se unen en relación con nosotros, porque participamos en la gremial empresaria. Exacto. Entonces ella lo puede decir también como parte, si bien no viene los miércoles a hacer el programa, pero bueno, es parte del directorio, es parte del consenso que se necesitó para poder llevar adelante este espacio, y lo puede decir como parte también. Entonces, que lo diga
una colega, una camarada, compañera de la gremial empresaria, a nosotros también nos halaga. Sí, y además que creo que como responsabilidad que tenemos quienes integramos hoy el directorio de la corporación, también nos obligamos a tener una mirada crítica sobre los productos y servicios que estamos tratando de mejorar, de llevar a la gente para acercarnos con todo lo que es el mundo asociativo de la Corpo, y la verdad es que lo digo sin ninguna intención de dorar la píldora, sinceramente, porque también al trabajar en comunicación, al escuchar, al haber estado muchas veces en programas en los que he formado parte, y es realmente, la verdad que está muy bien logrado. Creo que Fernando y Luis, esto que ustedes están diciendo, ¿no? Que no se trata de que el entrevistado qué es lo que hace, sino también qué es lo que es y cómo hace en la vida real cotidiana, cómo junta, ¿no? Lo que hace y lo que es, que no es la tarea fácil. Y Tal creo cual. que es el secreto del emprendedor. Tal cual. Vos sabés que me preguntaba cuando elaborábamos con la producción la presentación del programa, esto de tripartita de alguna manera tu actividad, porque sos profesionalmente traductora de lengua francesa, sí. Te has involucrado en la política y algo que nos une, el emprendedurismo, nos une, digo, porque Luisito tiene su actividad comercial, yo tengo la mía, vos la tuya. ¿Cómo se convive en esos tres mundos? Yo siempre encontré un hilo conductor y en común, que es la comunicación. Estudiar y haberme dedicado a la traducción y elegirla como carrera y profesión tuvo que ver con que en algún momento, entre elegir cuáles eran las carreras que me interesaban para estudiar cuando tenía 19, elegí el traductorado porque sentí que no me iba a alejar de ninguna de las áreas de interés que a mí en ese momento me llamaban la atención, o de las que quería seguir aprendiendo y tener la curiosidad abierta, porque en definitiva el idioma es el habla, el famoso dicho que sigue siendo vigente a pesar de que hoy haya muchísimas herramientas, me refiero a la inteligencia artificial, pero la traducción es tender, es construir un puente entre culturas. Entonces nunca el idioma y la traducción me iba a dejar ajena o aparte de algún área específica de conocimiento a la que pudiera desarrollar. Y desde la comunicación y desde aprender el idioma y esa carrera, realmente siempre formé mucho el tema de la escucha, el tema del habla, entender cómo la palabra nos hace, cómo nos representa. Y cuando estudié, eso estaba por afuera de todo matiz político. Y entonces es muy interesante que puedo observar, incluso siendo en la parte pública y debo decir también que hay una parte pública, no pública porque no llama la atención, pero formo parte también del Colegio de Traductores Públicos de Bahía Blanca y del Consejo Directivo del colegio a nivel provincial, que fue creado en el 2012 con otras colegas y que fue mi primer acercamiento a la cuestión legislativa. Ahí aprendí mucho porque con 16 colegas más tardamos 6 años en crear el Colegio de Traductores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que colegia, mejor dicho, a traductores de todos los idiomas, no traductores de francés. ¿Eso que les permitió poner en valor la profesión? Primero y principal, nos permitió trabajar de manera legítima en la provincia de Buenos Aires, porque es una profesión colegiada. El traductor público... ¿No estaba legitimada hasta ese momento? No existía el colegio, digamos que teníamos que jurar, sí, en la Corte Suprema Provincial, pero era un trámite. Y el profesional de la traducción es un profesional que da servicio. Entonces, la colegiación es un lugar de asociatividad, depende cómo lo lleve, ¿no? Cada colegio, cada conducción, que se emparenta también con lo que hacemos y representamos en la corporación, nos enriquece, nos hace conocer. Estamos al servicio de... La traducción es una profesión de servicio. Alguien necesita comunicar a otro en un idioma que no sabe, ya sea su documento, su patente, las películas, es decir, material de trabajo, material de ocio, pero permite la comunicación. Entonces, una vocación. Todas herramientas que permiten la comunicación es desde donde imaginé que eso me iba a permitir estar en el mundo como yo quería, ¿no? Y ahí entendí, ¿por qué 6 años
nos puede llevar en la legislatura de la provincia un colegio que no amenaza intereses a nadie, pensábamos nosotros. Y sin embargo, ahí empezamos a darnos cuenta que sí había intereses amenazados. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, nosotros estábamos buscando en Bahía Blanca, y que tiene mucho que ver con todo lo que nos pasa a nivel de la ciudad, la posibilidad de tener un colegio no delegación, sino autónomo, un colegio departamental. ¿Cómo funciona el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires? ¿Pero a quién amenazaría A La eso? Plata. O sea, al centralismo. Al centralismo, exactamente. Directamente. Al centralismo. Como ha sido este país, en gran parte, ¿no? Y porque yo me recibí en el año 1993, estaba matriculada en el Colegio de Buenos Aires, y una de las primeras cosas que me empezó a pasar, por ejemplo, eran mis traducciones que llegaban al consulado de Francia para distintos trámites de gente que viajaba o tenía que hacer revalidas de título, no eran aceptadas en el consulado. Entonces no tuve más que acercarme, viajar a Buenos Aires para preguntar por qué no aceptan mis traducciones. Si la ley, estoy matriculada en el colegio, veo en su plataforma los requisitos que ustedes dicen del traductor y dice, bueno, ¿por qué no estás en la lista? ¿En cuál lista? Y ahí empieza, ¿no? Como todo, cuando uno empieza a meterse, cuando empezás a hacer la pregunta que nadie quiere responder, pero entonces te empezás a informar, el conocimiento abre puertas. Entonces, a partir de eso, empecé a juntarme con varios colegas que les pasaba lo mismo. Porque ¿De acá de Bahía? De la provincia de Buenos Aires, colegiadas también en Cava, de Mar del Plata, de Bahía y de otros idiomas. Y así nos pusimos en contacto a partir de estas problemáticas. Hace 25 años, por ejemplo, cuando alguien tenía que realizar una traducción en Bahía Blanca y no estaba el colegio, tenías que viajar o contratar a un gestor para que llevase tu traducción a legalizar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y algún otro organismo dependiendo del trámite. ¿Sabes lo que pasaba? Directamente la gente, o sea, la persona que me venía a ver para hacer la traducción de un título, se sacaba el pasaje en colectivo y viajaba. Le resultaba mucho más económico y lo hacían un día, viajar personalmente, y muchas veces terminaba también viendo los costos, y ya que estaba, se quedaba por ahí tal vez algún día más en Buenos Aires y contrataba al traductor de Buenos Aires. Es decir, que no empezamos a darnos cuenta que no nos afectaba solamente a nosotros en lo profesional, sino que empezábamos a perder el sentido del por qué habíamos sido traductor, y que teníamos que darnos cuenta cuál era la necesidad y la falencia que le pasaba a la persona que venía a traducir con nosotros, aunque habíamos formado un círculo, aunque nos recomendábamos así entre profesionales. Y cuando algunas empezamos a coincidir, digo algunas porque en general somos mujeres, debe haber muy poquitos traductores contados con los dedos de las manos en el colegio, que a todas nos pasaba lo mismo y que nos dábamos cuenta que sí nos importaba lo que le pasaba a la persona. Es decir, la dificultad que tenía, y como nos comprometíamos con eso, lo queríamos resolver. Y como nos comunicábamos con nuestro colegio, pero nuestro colegio muchas veces quedaba como con una pata suelta por la no incumbencia de la jurisdicción, nos ayudaron. Es un colegio que en aquel momento su presidenta era también Beatriz Rodríguez, que falleció, me enseñó mucho en la institución, también traductora de francés. Nos ayudó mucho, muy generosamente, para que creásemos este colegio que le iba a hacer mucha sombra al colegio de Buenos Aires. Bueno, pero a su vez estás vinculada al de Buenos Aires. Sí, o al ahora de la ya no provincia. tanto. En la provincia sí, porque somos un solo colegio con 4 regionales autónomos. Entonces los secretarios y presidentes de los colegios, como en el de este caso de Bahía Blanca, formamos parte del Consejo Directivo Provincial. ¿Las regionales dónde están? ¿Cuáles son? Bahía Blanca, San Isidro, La Plata y Morón. Ah, mira. Y los idiomas en los que hay matriculados es alemán, francés, italiano, inglés, por supuesto, ruso. ¿Y vos por qué elegiste francés? Porque estudié francés desde los 8 años. ¿Te encanta? Me encantó. ¿Te enamoraste? ¿Porque te enamoraste de eso? Me enamoré del francés. Un tío, No, mi abuelo italiano, mi abuela española. Me gustaba
todo, a los 8 años no me puedo acordar exactamente qué, pero me gustó siempre la historia de la Revolución Francesa. Ajá. Mirá. El Palacio Y de el Versalles romanticismo francés. y todo, sí, me gustaba todo el simbolismo de lo que era como París. ¿Y pudiste viajar? Y toda esa a fantasía. Francia? Y después en la Alianza Francesa aprendí mucho de la cultura francesa y siempre me gustó, me fui quedando, me gustó la Alianza Francesa. Vos sabés, Valeria, que los que te conocemos un poquito más, justamente yo pensaba en la lucha, porque 6 años te llevó todo ese trabajo, Sí. y bueno, en algún momento empezaste la lucha, y cuando hablas de Francia y de ser revolución, también es una lucha, porque en definitiva, los que la conocemos un poquito más, sabemos que sos una luchadora. Sí, y en Francia además, por ejemplo, hay una intelectual francesa que siempre se la consideró y se la reconoce como la madre o alguna de las madres del feminismo, que es Simone de Beauvoir, ¿no? Que es la que escribió El segundo sexo. Y yo muchas veces he dicho públicamente y no públicamente que si hoy Simone de Beauvoir viera en qué se transformó esa lucha que ellas llevaron adelante, por ahí se enojaría un poco, porque realmente ella sí tuvo que luchar con un sistema, no odiaba para nada a los hombres, no lo usó políticamente, sino que pudo construir una identidad y un colectivo, para usar las palabras actuales, de lo que estaba pasando en aquel momento. Hoy tenemos muchas cosas mucho más fáciles de acceder. Lo que tuvieron que franquear a nivel cultural, y ella siendo esposa y pareja de Sartre, y cuando muchos hablan de su vida y de cómo ellos eran de pareja, que si eran una pareja abierta, etcétera, etcétera. Pero son personas que sus cabezas volaban, claro. Y yo creo que no las podemos entender los que... digamos, alguien que por ahí no ha leído mucho acerca de ellos o sí que se interiorizó para entender como ese mensaje, ¿no? Realmente creo que sí, abrieron grandes caminos y que todavía todos tenemos mucho que aprender de esa batalla cultural, si me permiten decirlo, de aquella época. En un mundo donde todo es muy inmediato, muy rápido, para ayer, ¿qué valor tiene en ese mundo la precisión en el lenguaje, en la comunicación, en las relaciones? Es fundamental, porque la traducción nunca es literal. Es un acto de comunicación y luego es un acto de lenguaje. Nosotros tenemos que entender el mensaje, tenemos que entender incluso la intención y el objetivo de ese acto de comunicación, para poder después ser lo más precisos posibles en la transmisión de estos 3 elementos, que no necesariamente es la palabra literal. ¿Tiene que ver con la interpretación? Tiene que ver con el sentido. Ajá. Claro, tiene que ver con el sentido. Hay también escuelas en lo que es la traducción. Claro, no podés traducir fácticamente al castellano, por ejemplo. No podés traducir como, perdón. Fácticamente al castellano una redacción en francés. Nunca se traduce literal palabra por palabra. No. Por eso yo no creo que las herramientas de inteligencia artificial reemplacen al traductor. Soy de las pocas que creen eso, como los traductores se sienten muy amenazados con estas herramientas. Sin embargo, para mí son fabulosas, porque la parte justamente del sentido es en donde el traductor va a tener que intervenir mucho más ahora, se va a facilitar mucho más la tarea y muchas más traducciones van a ser posibles. Hace 25 años yo tenía un texto para traducir y aunque empezábamos a usar los programas o software de traducción, igual eran horas y horas metidas la cabeza en un texto y no podías hacer otra cosa por la demanda de concentración. Entonces, y no podías terminar una traducción hasta que no podías empezar otra traducción hasta que no terminaras una. O sea, lo ves más como herramientas. Lo veo como una herramienta. No como reemplazo. No, lo veo como una herramienta, sí. Porque antes de eso incluso existieron las agencias de traducción, que empezaron a contratar distintos traductores, incluso estudiantes de traductor o hablantes nativos, para poder empezar a dar respuesta a la creciente demanda de traducciones, sobre todo en lo técnico y en lo jurídico, en lo internacional, por los contratos, porque aparte de la velocidad, no llega el traductor a traducir
no sé, en un día un contrato que por ahí llevó 2 meses para hacer de 50 páginas, porque no te da el tiempo ni tipearlo, ni aunque lo hagas literal, no llegás físicamente. Entonces las agencias de traducción empezaron a ver esa necesidad, esa urgencia, y estructuraron modelos de trabajo que sí fueron en detrimento del trabajo del traductor, pero también vieron lo mismo que hoy la inteligencia artificial o otros motores de traducción, no necesariamente con inteligencia artificial, están solucionando, porque como bien mencionaste, la velocidad es importante en esto, porque hay cuestiones que surgen, que son espontáneas en los tiempos que vivimos, me imagino, sobre todo en lo diplomático, ¿no? Hay ciertas esferas de trabajo en las que un traductor está inmerso, que no son las cotidianas, porque uno puede hay trabajo en la ONU, en todo lo que es parlamentario, legislativo, y en todos los países hay traductores. ¿Y se puede vivir de esta profesión? Se puede vivir. ¿Tiene demanda? Se puede. Tiene demanda. El traductor, si se ubica y encuentra su nicho, puede vivir de la traducción. Sí. Tiene su costado esclavo, por esto que te digo, pero sí, es una profesión que tiene. ¿Se traduce en la rentabilidad? ¿O ahí aparece el servicio que mencionaste antes? Más pensar en un servicio que en un servicio de rentabilidad. Eso depende también del traductor y de cómo quiere trabajar y qué es lo que entiende el traductor como rentabilidad. Es una discusión que todavía en los colegios la seguimos llevando adelante, porque si bien los colegios no tenemos ley de honorarios, entonces no podemos estar con honorarios regulados, son honorarios sugeridos. Entonces, ¿cómo se sugieren? ¿A partir de qué se sugieren? ¿Cuál es el valor de la palabra? Nosotros los tenemos, los llevamos adelante, y desde que creamos el colegio planteamos una discusión a partir incluso de los que somos considerados, como el francés y otras lenguas de menor difusión. Ahora igual secundaria te iba a decir yo. Claro, pero bueno, para no usar esa palabra. Pero claro, palabra. Entonces, por ejemplo, francés, bueno, ahora nosotros la igualamos, pero al principio era como que la palabra en inglés o todo lo de inglés tenía un valor más bajo que alemán, que francés, que portugués, que ruso. Ruso y alemán ya estaban en una tercera columna como más caro, ¿no? Porque lo que explicaban tradicionalmente era que tenía menor demanda. Y nosotros cuando empezamos en el colegio empezamos a decir, el idioma es la herramienta, la expertise es la del traductor. Si yo estudié francés, no importa si tengo la demanda, no es lo que debería determinar. Digamos, no estoy acá en la demanda en relación a lo que sale el servicio, porque mi estudio y mi conocimiento acerca de cómo puedo traducir casa en inglés, en francés o en alemán, el consumo de ese tiempo y de ese estudio es igual, porque nos formamos para eso. Se entiende perfectamente. Entonces era una discusión obligada que tuvimos que tener. Y entonces cambiamos también los parámetros de los honorarios, y bueno, es un mundo muy rico, muy enriquecedor. Es como muy de puertas para adentro, ¿no? Porque no siempre estamos atrás nosotros del hablante, que es el que genera el acto de habla. Si sos intérprete, estamos atrás del que habla. Si hay un documento, estás atrás del documento. O sea, ni siquiera somos coautores, ¿no? Entonces, ¿y el colegio representa todos los idiomas? Sí. ¿Y cómo hacen para entenderse? No, pero no hablamos en otros idiomas. Claro. No, pero nos han preguntado, pero es que... Un chistito. No, ¿sabes por qué me quedé pensando? Porque nos hacen esa pregunta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, yo pensé que estaba innovando con mi pregunta. No, nos han llamado pensando en haya respuestas al colegio de traductores, ¿no? Y son muchos. En Bahía Blanca estamos colegiados 100 traductores de distintos idiomas. Sí, son. Más incluye Bahía la región. Blanca incluye Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tres Arroyos y Azul. Y tenemos matriculados de ruso, alemán, creo que un yugoslavo, portugués, italiano, francés.
Y esa gestión que hiciste en relación con tu profesión como traductora, buscando descentralizar un poco, generando el organismo a nivel regional, que lo lograron, ¿fue una manera de empezar a bucear en la política? ¿Cómo llegas a la política? ¿Cómo te empezás a involucrar? ¿Pasaste por el Consejo Deliberante de Bahía Blanca? Sí. ¿Fuiste concejal por un partido? Contanos. Porque en ese momento, con el trayecto que tuvimos que hacer con el Colegio de Traductores, los colegios profesionales se crean a partir de una ley que los promulga. Entonces, por eso nuestro recorrido fue en la legislatura y son proyectos de ley que los tratan los senadores y diputados provinciales y se tratan en diferentes comisiones de trabajo. Entonces, cuando vimos en el año 2000, sería entre el año 2010, 2011, que el proyecto de ley estaba siendo tratado en la Comisión de Legislación Social 2, y antes, no recuerdo el anterior, había legisladores de la Sexta. Entonces, inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos, les explicábamos qué era lo que estábamos persiguiendo a través de este proyecto de ley, cuál era el objetivo, les teníamos que enseñar, explicar cuál era nuestra necesidad, por qué lo buscábamos hacer. Y bueno, porque venía, por ejemplo, rechazado de senadores porque estábamos utilizando palabras que eran propias del Poder Ejecutivo y no correspondían a una estructura como un colegio, por ejemplo, promover la creación de otro colegio. Claro, nosotros como colegio no podemos promover la creación de otro colegio regional porque esa palabra promover es del Ejecutivo provincial o nacional, que es el que crearía este el organismo. Bueno, y eso para cambiarla 6 meses, para volver otra vez y así. Entonces uno decía, pero ¿cómo qué promover y a dónde los buscábamos? Y hacíamos discusiones. Es tan abstracto a veces que uno se pierde en un mundo del lenguaje y la abstracción. Pero eso nos fue acercando a tener que entender, a conocer cuál era la respuesta que nos daba el legislador, y que muchas veces uno lo quería agarrar del cogote y decir, pero ¿qué te molesta hacer esto si te estamos mostrando, conociendo, llevando tiempo, viendo que acá realmente era un vacío que teníamos y que nuestro interés genuino era el de trabajar y poder prestar este servicio? Uh-huh. Entonces, sí, aprendimos mucho de esta cuestión y aprendimos mucho con los colegas también en La Plata y de San Isidro, que es provincia de Buenos Aires, y están al lado de Cava. Y ahí hay una competencia feroz en la jurisdicción, porque Cava siempre va a tratar de atraer todo para sí, claro. Y San Isidro, que es provincia de Buenos Aires, se rige por la legislación provincial, obviamente. Sin embargo, como vive, como es, como transita todo lo que allí pasa, es muchísimo más parecido de Cava, claro, que de la y además nada que ver con respecto a Bahía Blanca, donde nuestro cotidiano también es muy diferente y las demandas de la traducción son muy diferentes en Morón, en San Isidro, en La Plata o en Bahía Blanca. Y ahí habrá encontrado resistencia también. Muchísima resistencia, claro. Muchísima resistencia. Eran los traductores de La Plata, que aparte la Universidad Nacional de La Plata es la universidad donde yo estudié, o sea que además forman los traductores. Claro, la tradición, lo lógico era que existiera un colegio con sede en La Plata y las demás representaciones fueran delegaciones. Es decir, que entonces vos no manejarías ni tu caja para recibir el pago de legalizaciones, de la matrícula, de la cuota no tenés anual, autonomía, sos dependiente. De los cursos, sos dependiente. Y eso era lo que buscábamos, libertad y eso dependencia. Llevó 6 meses promover. 6 años. 6 años. Sí. 6 años. Y cuando entraste en el a la 2012, política... ya tenía esa experiencia, ya la había conocido, ya Sí. ya había entendido por experiencia, al menos una parte a partir de esa experiencia, la forma de qué es lo que trabajo, pasaba y cómo trabajaban los legisladores en las comisiones y cómo trataban, ¿no? los tiempos, y si de verdad cómo se leía un proyecto en los que muchos no tenían ni siquiera ninguna incumbencia porque no les tocaba, porque no les interesaba. Bueno, quedémonos en los pagos ahora, en los pagos. Vamos a hablar de la política local, la política pública. ¿Cómo te involucrás? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? Te encontraste seguramente con más de 6 meses, 1 año, 6 años de proyectos que viste pasar, que trataste y que todavía están en veremos. ¿Entendiste cosas de la política?
Sí, entendí cosas, muchas cosas. Creo que es muy importante que todos nos podamos animar a participar en la política, porque sin duda es un lugar en el que realmente se puede transformar la sociedad, porque nos regimos por una legislación que debería ordenarnos, que debería promover un bienestar general, y todo eso hoy está muy, muy, muy perdido. Esto ya no tiene que ver con una cuestión de partidos políticos, creo que nos debe interpelar como sociedad y hacernos pensar en nuestra condición humana y qué es lo que queremos como sociedad. Lo que pasa es que cuando hay poder, cuando hay intereses, bueno, también forma parte de lo que a cada uno de repente lo interpela, lo llama, y cuando alguien se ve amenazado por otro, la reacción de la amenaza es el egoísmo, la sospecha, y la política actual está muy contaminada de todos esos comportamientos en Bahía Blanca, en Argentina y en el mundo. Y en la política específicamente llegó a través de otra forma de asociatividad que justamente tiene que ver con mi participación en la corporación, a partir de el emprendimiento de la franquicia Curves, que es una franquicia de gimnasio para mujeres. Al ser franquicia, lo que es más interesante, y por eso ahí también me involucré a partir de una iniciativa que había sido de mi mamá en el 2005, todo el mundo de la franquicia, sus manuales del know-how, de cómo trabajaba el marketing, de por qué buscamos un nicho que era la mujer, cómo hablarle a esa mujer que queríamos que venga a Curves esa media hora, por qué un entrenamiento solamente destinado a la mujer. Yo siempre siendo traductora me vinculé a esto porque empecé a ir al gym que había traído mi mamá, después me gustó, veo resultados, la media hora me resultaba fantástica, sin horarios, veo resultados en mi físico, en el de una amiga, en el de mi hija, empiezo a ayudar a mi mamá, me empiezo a involucrar, viajo a Estados Unidos a un evento y conocí al dueño de la franquicia, y todo el mundo de comunicación que desarrolló es lo que me atrajo para llevar adelante el Curves, con el que yo después seguí casi 13 años. Cuando llega la pandemia, para llegar a lo de la política, un día llego y las chicas que estaban, las profes a la mañana, me dicen: Valeria, tenemos que cerrar. Se cierran todos los gimnasios, no se sabe hasta cuándo. Yo ahí es como si me hubiera caído un rayo. O sea, creo que me transformé en el increíble Hulk. En ese momento me acuerdo que pedí el teléfono. Volvió a salir la luchadora. No sabía cómo. Dice: no, están reunidos en la municipalidad. ¿Quién está reunido en la municipalidad? Los gimnasios. ¿Qué gimnasios? Así que me fui corriendo para la municipalidad. Había empezado a llamar porque para mí era... o sea, no me entraba en la cabeza cómo estaban pudiendo bajar esa orden, ¿no? Así que sí, fui hasta la municipalidad, ya habían terminado la reunión, así que bueno, empecé a hablar otra vez con todos. En ese momento estaba Stortoni, que era el secretario de Deportes, que bueno... En ese momento vos eras parte de la Cámara de Mujeres de la Corporación. Todavía además. No, porque yo era solamente socia de la corporación. Ajá. Como Curves. Como Curves. Yo ahí era socia y... no había participado en cámaras ni en ninguna otra gremial, nada más que gremial. Claro, solamente estaba como socia. Creo que había hecho un par de actividades institucionales. También habíamos acercado al Colegio de Traductores y tenemos un convenio con la Corpo, como hay otros colegios. Así que conocía, pero no estaba, digamos, como explotando la presencia. Igualmente, ahí me entero. Cuando hiciste toda la parte de la traducción, ya trabajaste en forma corporativa con un montón de gente. Por supuesto, por eso. Por eso digo, ya ahí tenía... Ya había trabajado en una ley. Exactamente. Entonces, entendía, ya estábamos viendo todo lo que pasaba, cómo íbamos a cerrar, por qué venía a pasar... ahí nomás me entero que se estaban agrupando en la corporación la Cámara de Gimnasios que existía desde el 2010, que estaba activa. Entonces me pongo en contacto con los dueños o representantes que en ese momento estaban y nos ponemos a trabajar de lleno en esa situación
que hoy parece olvidada, pero en el rubro, en el sector gimnasios, clubes, deportes, pero específicamente el gimnasio fue muy, muy duro. Y en un gimnasio para mujeres les puedo asegurar que mucho más, porque en pandemia la cuidadora fue la mujer. Entonces la mujer dejó de ir al gimnasio, digamos, el que más necesitaba ir, siempre son estadísticas, ¿no? Y se estudió después. Ya sea porque cuidaba al padre, al esposo, o por temor a enfermarse y no poder cuidar a los hijos. Entonces fue la primera persona que dejó mucho la actividad física. ¿Y se puede decir que informalizó mucho también esa decisión que se tomó de cerrar los gimnasios? Porque aparecían muchas posibilidades en el exterior, al aire libre, desde ya, de las cuales la mayoría eran informales. Sí, pero yo creo que la palabra informalidad la creó y la mal usó, para mí, mucho más lo público, quienes tenían responsabilidad de gobernanza. ¿Por qué? Porque no podés pretender que el hombre, que el humano, no haga algo que está destinado a hacer. Y es lo que se habla tanto cuando la política está separada de la persona. ¿Vos a qué persona le vas a decir sin explicación que tenés que cerrar? Yo en el momento de la pandemia tenía 2 gimnasios de Courbes, tenía 10 profesoras y 750 mujeres que iban, y a final de la pandemia tuve un solo Courbes y 250 socios y las 10 profesoras igual. Nadie te explica cómo lo vas a hacer, es una decisión que tenés que tomar a solas y ver cómo elaborás tus recursos, porque además estando todos iguales y en el medio de tanta desazón y desesperación, cada quien hizo lo que pudo. Así como hubo mucha solidaridad, también hubo muchos silencios a los que uno no podía traspasar. Yo creo que es una deuda que todavía tenemos pendiente como sociedad, y sobre todo con tantos avances que se vienen viendo, si vienen nuevas pandemias, si no vienen pandemias, lo que se discute, si fue una buena medida, lo que está pasando con las vacunas, es decir, todo el tema de salud hoy está siendo cuestionado. ¿Fuiste víctima, ¿no?, de esa decisión? ¿Fuiste víctima, o sea, comercialmente, con tu negocio? Sí, es lo que acabo de decir. ¿Eso en qué derivó? De 7.50 a 2.50 bajaste. Usé ahorros. Pero a lo que voy es a la conclusión final. ¿Qué pasó con Courbes? ¿Tiene que ver con esa decisión? Sí, ¿El resultado final de Courbes? Sí, porque al ser una franquicia, o sea, estamos en Latinoamérica, todo el mundo sufrimos lo mismo, y Courbes, al ser franquicia, dependíamos del máster franquicia latinoamericano que estaba en México, y es quienes decidieron abandonar el negocio, no seguir desarrollándolo en el 2023. Y ahí yo dije, bueno, ellos que saben, tienen una razón estratégica, abandonan la franquicia, nos quedamos con la parte que nosotros todos los meses regalías, formación, ¿no?, para seguir adelante. Se hacen acuerdos, no se puede seguir usando el nombre. Yo respeté eso y dije, bueno, esto es un fin que yo también tengo que acompañar. Me pareció que si la franquicia tomaba esa decisión, no me pareció ni siquiera inteligente yo seguir acá y poner gimnasio Valeria, seguimos igual con otro nombre y sigo lo mismo, porque yo creía en la franquicia, en ese know-how, ese manual, esa capacitación, todo lo que hacíamos todos los meses de trabajar con objetivos, con incentivos, con tener seguimiento de las personas, hacer el servicio cuidado también, y toda esa comunicación a mí me gustaba, me motivaba, y si eso desaparecía, no estaba lista para hacerlo de un día para el otro, cambiándole solamente el nombre, porque también me parecía que era respetar lo que es Courbes, que hoy en el mundo sigue existiendo, en Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia, y sigue trabajando en el mismo nicho. Entonces me pareció bueno que terminara en el momento que la marca así lo decidió. ¿Y como política seguís activa? Sí, porque creo que la política es una actitud personal hoy por hoy. Vos hoy de alguna manera en la gremial empresaria lo hacés. Si nos remitimos un poco filosóficamente... la pública, ¿no?, me refiero, la partidaria pública. ¿O tenés pensado seguir? Sí y no, porque tengo esto que no me hace tan atractiva, tal vez políticamente, que yo sigo sin creer en los partidos políticos. ¿Te decepcionó participar en política pública? No me decepcionó.
¿Qué aprendizajes No, es más, te dejó? Todo lo contrario, creo que todo lo que aprendí y me di cuenta cuánto más hubiera sido necesario poder estar. Así que decepción, no, puedo haber tenido decepciones, pero por las expectativas que uno genera, ¿no? También hay que aprender a quedarte, sí, uno tiene que trabajar mucho más la humildad, pero no porque uno sea soberbio, sino que la humildad no, tengo que entender, tengo que esperar. En realidad somos todos iguales cuando estamos cuando estás ejerciendo la política, para mí, ¿no? Es decir, bueno, está el senador, está el concejal, está el que trabaja en un cargo ejecutivo, pero todos fuimos elegidos por alguna u otra razón como otro de otro partido político. Entonces, la parte en que hay como mucho autoritarismo, porque hay poder, es con la que menos bien me llevo. Sin embargo, no podés ir contra todo. Juana de Arco existió hace años y hoy esa figura no existe. ¿Pero a quién te referís? ¿Sería No, el Ejecutivo en este caso? Me refiero como los partidos políticos que están organizados siempre como muy verticalmente, como de una manera para dirigir y organizar tradicional, claro. Vos vas más por lo horizontal. Voy más por lo horizontal, ¿sí? Por lo circular también y por otros tipos de organización. Entonces, bueno, es una lectura que de repente es complicada en los espacios en los que yo en el momento entré, que tienen que ver con los que hoy estamos hablando del liberalismo, de viva la libertad, pero en realidad es un pensamiento que siempre albergué. Cuando hablo de la Revolución Francesa, digamos, esa revolución que fue después de la Revolución Americana, ¿no? que la precedió, fue terminar con un régimen absolutista, como era la monarquía, ¿no? El rey era el representante de Dios en la tierra, el rey era el que regulaba las relaciones comerciales, es decir, allí donde hay acumulación de poder no hay libertad, sea como se llame el partido político y sea el presidente que sea. Es así, el que abusa de su posición dominante siempre no está haciendo política. ¿Y cómo ves Una esta cosa propuesta? es la responsabilidad que uno tiene que asumir y otra cosa es el temperamento con el que uno asume y son situaciones hiper difíciles. ¿Cómo estás viendo esta propuesta? Porque vos de alguna manera participaste en todo lo que tenía que ver con la campaña preelectoral, después se logró el objetivo y hoy gobierna de alguna manera el poder político con el que vos tenías algún tipo de vínculo desde la localidad, desde las bases, ¿no? Sí. ¿Estás viendo que en la práctica se esté desarrollando ese modelo que se pregonaba preliminarmente? En Bahía Blanca todavía no lo logro ver tanto, más que en relación al recién ahora en algunos proyectos de ordenanza que puedan tener que ver con ciertas regulaciones, como es de público conocimiento lo que está pasando con Uber, por ejemplo. Pero remitiéndome hacia el pasado y en el momento que entré en el 2021, muy post pandemia, yo estuve muy vinculada y sigo estando con muchos grupos de personas y asociaciones, ONG, que estuvieron muy preocupados por el tema del pase sanitario, por el problema de todas las violaciones, porque es verdad que esas fueron las palabras, que a los protocolos de vacunación segura. Nosotros íbamos a vacunarnos y esto en Bahía Blanca también pasaba, no sé si es bueno o malo la intención, pero digamos, si vamos a los textos escritos de ley, uno siempre tiene que dar el consentimiento informado para poder vacunarse, no lo podemos firmar después. Tiene que haber un médico siempre en un lugar de vacunación y sabemos que no siempre lo había. Tiene que haber un médico responsable. Hicimos muchas cosas sin haber tenido conocimiento previo, sin haber tenido información previa. Eso a mí siempre me pareció muy peligroso porque tengo mucha noción de mi cuerpo. Puedo saber cero de medicina porque no lo estudié, pero sí le presto atención. Eso sí lo puedo vincular a por qué también después lo del gimnasio me atrapó también como nicho, ¿no? Pero vos decís, bueno, mi cuerpo es mío, soy soberana no solo de la libertad de circular libremente, también de lo que como y de lo que quiero que me cuenten, que haga con las vacunas en un calendario obligatorio de vacunación. Y no soy antivacuna, soy pro conocimiento. Entonces hoy estoy leyendo noticias a nivel nacional que la Argentina deja la OMS, por ejemplo, y eso me parece un acto político muy valiente,
en un punto coincido de por qué, pero porque conozco las razones, porque las he leído desde hace muchos años, no de ahora, y eso me parece interesante. Lo sigo mucho al secretario de Salud de Estados Unidos, que es de la familia Kennedy, que es el que ha promovido dar vuelta a la pirámide nutricional, que está volviendo a decir tenemos que comer alimentos, no tenemos que comer procesados. Sintéticos. Y porque en Estados Unidos el porcentaje de obesidad y sobrepeso que hay realmente les trae grandes complicaciones en el mundo laboral, porque aparte hay no solo fallecimientos tempranos de puestos de trabajo que tienen que ser reemplazados a las empresas, ellos tienen todo estudiado, les sale mucho dinero, o los reemplazos, porque el sedentarismo y el sobrepeso causa, o sea, quiebra también su sistema de salud por otro lado, ¿no? Otra realidad que la nuestra, pero eso ha sido observado. Eso se ha extendido también, esa problemática, claro, por eso, de la obesidad, por ejemplo, a países de Latinoamérica, Sudamérica. Argentina es uno de los países que más alto tiene el porcentaje del mundo occidental, ¿no? De consumo de gaseosas y de galletitas. Tremendo. O sea que, sí, yo quería... Vos caminaste con ella en algunos pasillos de la política, sí, ¿no? Caminé, de la vida política. No, pero ¿tenés algo para preguntar? Sí, mira, no, yo quería decir algunas cositas que viví con ella. Primero, cuando vos hablas de libertad, hablas de la Revolución Francesa. En definitiva, cuando volvés a hablar de cerrar los gym en su momento por la pandemia, también hablas de libertad. Y una palabra que yo no la tenía en mi diccionario con respecto al gym. Yo siempre al gym lo tuve como... hice mucho deporte en mi vida y lo tuve siempre como deporte, pero no como salud. Y la primera vez que empecé a escuchar muy seguido fue a vos, cuando hablabas de salud, de poder ir al gimnasio no solamente a tener un mejor cuerpo, sino a poder ayudar a tu mente y ser saludable. Y con la pandemia me parece que a nivel mundial también hay una ola, y hoy se habla mucho de eso. Hoy los que íbamos al gimnasio, vos también, Fer, vas al gimnasio, sí. La salud el gimnasio es salud. Más que estar lindo, tener un músculo, es salud. Bienestar. Es bienestar. Es así. Y eso fue la primera que escuché acá en Bahía Blanca, y fue una de las libertades por la que peleaste, me parece. Sí, incluso previamente, y ahí sí ya desde CAFIDE, que es la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas de la corporación, que logramos que se aprobara en Bahía Blanca la esencialidad de la actividad física. Y eso fue el concejal Nicolás Vitalini, que la verdad le puso el pecho porque daba mucho trabajo, porque de repente pasamos a hacer una actividad peligrosa, no una actividad saludable. Y era una actividad esencial. Y es fundamental. Súper esencial. Hoy cualquier persona que tiene, que se debe recuperar de una ACV, de un problema cardíaco, de la presión, del estrés, que le dicen, movete, hace algo, caminá, movete como sea, yoga. Entonces hoy de repente el gimnasio, que también es todo algo que queda muy chico decir gimnasio, porque ya hay muchas disciplinas, entonces está que tienen que ver con la actividad física. El gimnasio hoy ya propone muchas actividades. Está el gimnasio de fierros, por decir, el de musculación, el gimnasio duro, que también se ayorna con distintas propuestas, y bueno, está Pilates, hay otro método que también acá en Bahía tuvo... CrossFit. Bueno, el CrossFit, lo que es la danza, claro, danza jazz, pero bueno, todo eso tiene que ver con... Lo importante es que hacer de esa actividad física una actividad rutinaria, porque cuando movemos lo que estamos haciendo es nuestras articulaciones se están poniendo en funcionamiento, se buscan las neuronas que tienen que poner en funcionamiento esas articulaciones, se pone en funcionamiento nuestro sistema nervioso central, que es lo que nos tiene despiertos, y empezamos a proteger nuestra capacidad de inmunología, ¿no? Que es lo que se vio tan afectado en la pandemia, que se puso también en peligro con las medidas de prevención. Yo creo que ahí fue la gran falla de la gobernanza a nivel mundial.
Vale, nos quedan 4 minutos. Viste Qué cómo rápido. vuela, Por vuela. favor. Vuela. Cada vez más rápido se pasan los programas. ¿Viste? Una cosa de Tremendo. loco. Hablando de francés, vuela. ¿Cómo sería en francés? Eh, El tema musical de los Ay, 80, sí, conocido. Pero Voyage, no vuela, voyage. claro. Escuchame, Voyage. antes de cerrar, nos gustaría meternos en el capítulo relacionado con el emprendedurismo. Nos hablaste de Curves, de tu expertise por ese lado, relacionado con los negocios. ¿Hoy en qué estás? ¿Volviste al mismo ámbito, al mismo rubro? Y ahora volví al ámbito de algo de lo que aprendí en Curves, que es con un emprendimiento que es muy reciente. ¿Cómo se También llama? se llama La Sala, ¿Dónde queda? en Alsina y Euskadi, Alsina 550. ¿Y qué proponen? Propone una actividad física para mujeres en solamente 30 minutos. 30 minutos sin parar, lo tendrían que ir a hacer para probar que es efectivo. Pero es porque- para mujeres nada más. Sí, pero así. Ya le dije yo que Debo decir que entran muchos hombres a ¿Vos sos preguntar. del colectivo también? Entran muchos hombres a preguntarnos cuándo vamos a hacer de... Yo ya te lo pregunté de hombres. también. Sí, Nos sí. dejás afuera, ¿por qué? Porque, bueno, tendría que diseñar otro circuito, porque lo que está diseñado para la mujer, y no es un capricho porque sí, sino siendo, bueno, es esta propuesta y Sí, va a sí. tener su público. Además, Atención Celeste Giraudo, que está por ahí, me parece. Además Ahí, hay escuchá. muchas mujeres que no les gusta ir al gimnasio, por muchas razones, porque son lugares muy grandes, porque hay hombres y mujeres, existe el pudor y está bien que lo quieran manejar, no todas las mujeres están preocupadas o por ahí tienen todavía así pudor o cierta vergüenza de que tienen que estar como alineadas y van al gimnasio. Escuchame, si bien eso ya mucho pasó, pero El concepto, los 30 minutos, ¿qué hace hacemos el alumno, alumna? Claro, hacemos un circuito en estaciones donde la rutina es de integral, o sea, full body, que trabajamos cardio y fuerza. 1 minuto por estación, son 3 vueltas, 24 minutos, con una entrada en calor y una vuelta a la calma, media hora y te fuiste. Es así, pero Intenso. son 30 minutos sin parar. ¿Para todas las edades? Para todas las edades, con posibilidad de progresión en la dificultad, que tiene que ver con cuando mejorás la técnica superación. y alcanzás tu rango de movimiento, vamos por la velocidad, porque también está cayendo todo ese tiempo, no tenés que hacer en estos, no estamos hablando de musculación ni de hipertrofia. Nosotros vamos por quebrar el sedentarismo, por tener activas las articulaciones, por tener el músculo activo, por ir despertando, que no se duerma el metabolismo, que es lo que necesitamos, tener activo, ni acelerado ni desacelerado, ¿no? Pero ya nosotros para vivir en el día tenemos un consumo del 70% de nuestro metabolismo que lo usamos solo para hacer lo que estamos haciendo. Es decir, la capacidad que tenemos de modificarnos está en ese 30%, en el que podemos obtener realmente diferentes ganancias y diferentes transformaciones en el cuerpo. Esas son las distintas disciplinas. Bien. Entonces la nuestra tiene que ver con un no más moderado, pero con algo más de movimiento relacionado a que el cuerpo esté en actividad. No estamos buscando una hipertrofia que me refiero, así como vos, Fernando. No estamos buscando ese Robocop. bíceps. No estamos buscando ese bíceps. Duro. Tenemos uno marcadito. Claro, está bien, Así me parece como la bien, prin- me como parece la bien. princesa de España. ¿Y qué días? ¿Todos los días? ¿De lunes Todos a los viernes, días, sin sábado? horario fijo. Ajá. Cuando llegás empieza tu media hora. Bien. ¿Y a qué hora arranca? Y ¿A qué hora cierra? De las 8 de la mañana a la 1:30 y después de 16 a 20. Bien, la propuesta, repetí, dirección y nombre. Alsina 550, la sala Wellness. Bien. Wellness Bienestar, que por supuesto es un formato y la proyección de esto tiende a construir, y en eso estamos, una marca, un método y una franquicia. Ah, mira qué bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Pero bueno, falta. la experiencia de lo aprendido Por te supuesto. permite poder Por desarrollar supuesto, porque ese propósito, ese eso, futuro. Sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, felicitaciones y mucha suerte. Mucha Sabemos merde, que- diría en mucha francés. merde, mucha merde. Y 2 preguntas rapiditas, conceptuales, antes de cerrar. La primera, si mirás el camino recorrido, ¿de qué estás orgullosa?
De todo. O sea, estoy conforme. Estoy conforme con todo lo que hice. Siento que he logrado hacer cada cosa que me propuse. No iba teniendo objetivos para decir, ay, quiero hacer esto en la vida. No, quise estudiar francés, cuando vi que quería traducir, que quería legalizar y no podía, como no puedo, voy a buscar lo que iba apareciendo, ¿no? Y eso, entonces toda esa curiosidad transformada en acción y de conocer gente, de poder transitar así como con que la vinculación fuera por intereses en común. Bien. Me hizo aprender un montón y es como mi libro gordo de Petete, la vida de los demás. Entonces, por ahí me puedo sentir orgullosa de que no tuve miedo de que mi cabeza se ampliara. Sos una mujer de acción. Sí, soy de acción. Sos de mucha acción. Sí. Bueno, y la última pregunta. La de siempre que hacemos. ¿Cómo se va? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste con nosotros? No, me voy re contenta. Muchas cosas para decir. ¿Te quedaron cosas por decir? Sí, siempre me quedan cosas por decir. Bueno, pero la experiencia, el balance, los minutos compartidos. Sí. Aparte, muchas gracias porque me dejaron explayarme. Y creo que, como bien dijiste, se trata de conocer el ser más que el hacer. Porque el que me conoció en la política o el que me conoció hoy como presidenta del colegio, no sabe todo esto que hicimos. Y realmente cuando hicimos el Colegio de Traductores, por ejemplo, cuando empezamos no teníamos recursos y poníamos el dinero de nuestro bolsillo y íbamos a atender nosotras a la gente y muchas veces eran nuestros colegas y de repente nuestros colegas nos empezaron a exigir de una manera que vos decías, pero ¿cómo? Como si ayer vos fueras tomé un café y ahora empleada. ¿no sabés todo el esfuerzo que estoy haciendo? Que yo también fui mamá recién y vengo ahora. Y entonces uno aprende mucho de todo eso. Y a veces me sigo preguntando, ¿para qué me sigo metiendo en algunos problemas? Y bueno, qué sé yo, es una forma de ser, de transitar y de enriquecerte y de calmar la angustia existencialista. Y lo dijiste al principio, tiene que ver evidentemente con un trasfondo vinculado a la vocación de servicio. Exacto. Bueno, Vale, gracias por haber estado en la Corpo gracias Stream. Bueno, Luisito, lo tuvimos a El Vikingo del otro lado, a Cristian también, a Celeste Giraudo. Mañana vamos a estar en el predio de la FISA en un encuentro empresarial, gremial empresario, lo dijimos al principio, con muchas cámaras de la región, tratando distintos temas del ámbito, de la producción y el consumo, de la modernización laboral, etcétera. ¿Cómo la pasaste? Yo, excelente. Igual, te digo, ya las horas son minutos. Es que si sumamos más horas, le tenemos que sacar a otra cosa de nuestras vidas personales también. Exactamente. No estaría mal, pero o podemos proponer otros protagonistas también de la corporación que se encarguen de hacer un segundo programa, por ejemplo. Podría ser también. No estaría mal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Después competimos entre programas, a ver cuál tiene más rating. Buenísimo. Claro. Bueno, señoras y señores, seguimos humanizando al mundo empresarial. Exactamente. Esta fue una nueva historia. Nos vemos la semana que viene en esto que fue la Corpo Stream. Chau. Chau. Porque cuando las empresas, los emprendedores y las ideas se encuentran, nace una nueva manera de hacer ciudad. Esto fue la Corpo Stream, una coproducción de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios de Bahía Blanca y Vorterix Bahía. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles de 16 a 17 en todas nuestras plataformas. La Corpo Stream. El futuro